Enfurecidos por los aumentos en los combustibles y en el transporte, miles de jordanos ganaron las calles reclamando la renuncia del rey Abdalá. Casi 2 años después de haber sorteado con bastante suerte los sacudones de la denominada Primavera Árabe, que en 2011 terminó con los gobiernos de Túnez, Egipto, Yemen y más tarde Libia, el rey Abdalá de Jordania enfrenta una nueva ola de protestas. Pese a que criticar al monarca se castiga con la cárcel, por primera vez, miles de ciudadanos salieron a las calles de la capital, Amán, y de otras ciudades con consignas directas contra Abdalá en el trono desde hace 13 años. El detonante de las movilizaciones fue el alza del precio de los combustibles y del transporte, el congelamiento del empleo público y otras medidas dispuestas por el gobierno para recortar el elevado déficit presupuestario que afecta al país, cercano a los 5.000 millones de dólares. Con una desocupación del 13,4% y una inflación galopante, el ajuste impulsado por Abdalá cayó como un balde de agua fría sobre una población empobrecida, generando disturbios e incidentes que culminaron con un muerto, 71 heridos y 150 detenidos. Dueña de escasos recursos naturales, Jordania tiene al menos a 1.600.000 de sus 6,5 millones de habitantes bajo el umbral de pobreza. A esta cifra se suman más de 1,5 millones de refugiados palestinos, iraquíes y ahora también sirios. Si bien en los comienzos de la Primavera Árabe, en enero de 2011, Abdalá accedió a las demandas de los manifestantes, encarando una profunda reforma política y económica, el Frente de Acción Islámica, el brazo político de los Hermanos Musulmanes, un partido similar al que gobierna actualmente en Egipto, exige cambios políticos más radicales, que el país se convierta en una monarquía constitucional y que sea el Parlamento, y no el rey, quien elija al primer ministro. Aunque no convocaron abiertamente a las protestas, los Hermanos Musulmanes exigen además la anulación de la suba del combustible, un recorte a los poderes del monarca y la cancelación de los comicios legislativos propuestos para el 23 de enero, salpicados por un sistema electoral que favorece a las zonas rurales en detrimento de las urbanas. La inestabilidad en Jordania comienza a generar preocupación en sus aliados internacionales, Estados Unidos y las otras monarquías árabes, en una región ya convulsionada por la situación siria y el conflicto palestino-israelí. Hay un detalle respecto a las protestas árabes que señalamos en varias oportunidades. Los gobiernos o regímenes que cayeron eran repúblicas. Tanto Yemen, Libia, Egipto y Túnez eran repúblicas. Si bien hubo movimientos importantes en algunas monarquías, Bahrein, por ejemplo, hasta ahora cayeron solo repúblicas. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar en los otros países? Algunos dicen que ya tuvieron sus protestas, no solamente monarquías. Los argelinos dicen, nuestra gran protesta fue a fines de la década del 80, cuando se hablaba de las revueltas del PAN. Algunos en Marruecos dicen, nosotros hicimos reformas, por eso no hay revueltas como las que estamos viendo en otros países. Y Jordania es un país bastante particular por la composición de ese país, que gran parte de la población viene de Palestina. Son personas que fueron expulsadas en 1948 de lo que era la Palestina bajo el mandato británico y se asentaron en Jordania. La monarquía está ahí desde que se creó ese estado, al igual que en Arabia Saudita o en otros estados árabes, donde no hubo revoluciones republicanas como hubo en Egipto en la década del 50, como hubo en Irak en la década del 50. Así que ahora lo que estamos viendo es también algunas monarquías hackeadas, pero que siguen teniendo todavía un margen de maniobra bastante grande. Donde también hay manifestaciones en estos días, y muy importantes, es en Egipto. Hay manifestaciones hoy a favor y en contra del presidente
presidente Mursi. Ahí estamos viendo imágenes en vivo desde Egipto. Los que están en contra del presidente Mursi están en la Plaza Tahrir, los que están a favor del presidente Mursi están en la Universidad del Cairo. En la semana, en el noticiero, en Visión 7, decíamos que uno puede definir lo que está pasando en Egipto con aquella metáfora de Antonio Gramsci. Lo nuevo no termina de morir, perdón, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Hay viejas estructuras de poder, el ejército, el poder judicial, que todavía se mantienen y muy fuertes y que quieren evitar cualquier tipo de reforma. Y lo nuevo, en este caso el presidente Mursi, la Hermandad Musulmana, que quiere impulsar reformas, pero que no las puede hacer porque se oponen los sectores que estaban antes en el poder con el presidente Mubarak, pero también muchos de aquellos que derrocaron a Hosni Mubarak y que ocupaban la Plaza Tahrir y que no quieren que en el país se implante la ley islámica, más conocido como la palabra Sharia. No quieren que se implante la ley islámica, que si bien existe la Constitución hace un tiempo, antes había un gobierno relativamente laico comparado con lo que podría ser un gobierno de la Hermandad Musulmana. Así que hay que seguir esto con mucha atención, por supuesto, porque está pasando ahora en la actualidad. Tengo un libro para mostrarles, cambiamos radicalmente de tema antes de pasar a Félix Tello, porque acaba de ser publicado Mi vida, intento autobiográfico de León Trotsky, realmente un clásico, uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX, periodista, escritor, fue dirigente de la Revolución Rusa, creó el Ejército Rojo, después crítico de la propia revolución, diciendo que se había deformado, uno de los más lúcidos intelectuales del siglo XX, que escribió sobre el ascenso del fascismo y del nazismo en Alemania. Realmente les recomiendo Mi vida, una autobiografía. Acaba de salir publicado, se lee de un tirón, aunque es un libro bastante gordo. Pasamos a Félix porque tenemos más mensajes y terminamos de develar la incógnita. Exactamente, Pedro, muchísimos mensajes. 0800 444 1777 4535 0709. Último dato de la incógnita antes de develar de quién se trata. Presten mucha atención. Fanático del cine y de San Lorenzo, nuestro personaje, claro está, sus historias y su estilo ejercían una extraña fascinación en sus lectores. Traducida a enormes ventas y traducciones a varios idiomas de parte de la obra de este personaje, aunque la crítica local siempre le fue esquiva. Murió a los 59 años después de luchar contra un cáncer de pulmón. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Cuando volvemos, le contamos de quién se trata. No se vayan.